Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Ya sabéis que a mí me gusta aprovechar de todo lo que tengo y en este caso se trata de la corteza de los árboles. Bueno, pues el año pasado en Madrid hemos tenido una nevada importante, la Filomena, y muchos árboles se rompieron en los parques. Así que cuando los trabajadores del ayuntamiento pasaron para cortar los árboles, yo me bajé y pregunté por si podía coger algún tronco o otro y me dijeron que sí, que no había ningún problema. Bueno, y para no alargar más la historia, yo mandé esos 2 troncos para cortarlos y me los cortaron en Redondo. De allí es donde tengo una bolsa entera de madera. En el vídeo de ayer os enseño uno de los trozos de madera que estoy haciendo un pirograbado encima de él de un árbol de Navidad y se estaba pelando la corteza, así que en lugar de tirarlas pensé que podía aprovecharlas y hacer otro árbol de Navidad. Yo la estoy pegando encima del poliespan porque lo tenía del año pasado, pero si no lo tienes, la puedes hacer también la forma del árbol de cartón o de una cartulina. Y la tema de la corteza también entiendo que no lo tendrá todo el mundo en su casa, pero si te vas a dar un paseo en cualquier parque en otoño, y si tienes algún bosque alrededor de tu casa, casi que mejor, porque estoy segurísima que hay ramas por el suelo donde puedes aprovechar y quitarles la corteza y hacer un árbol. Si no tienes bastante para uno grande, puedes hacer uno pequeñito. Las estoy pegando con silicona caliente, pero siempre antes de pegarlo el trozo lo pongo y lo miro antes de pegarlo a ver si me vale o no me vale. Y luego también os tengo que decir otra cosa, que después de hacer las 2 filas, las primeras 2 filas, me di cuenta que se veía un poquito el poliespan por debajo, así que decidí pintarlo con color marrón. Y si lo vais a hacer de cartulina, casi que os recomiendo que lo hagáis de un color oscuro y así no se ve la parte de abajo. Si es la primera vez que pasas por mi canal y no me conoces todavía, hola, yo soy Meli, te doy la bienvenida. Si te gustan las manualidades, reciclaje y hacer cositas tú misma para decorar más bonito tu casa y más económico, este es tu canal. Suscríbete, es gratis y si le das a la campanita, YouTube te va a avisar cada vez que subo un nuevo vídeo. Aparte de eso, este es el maratón navideño, entonces vas a tener un vídeo todos los días. Mi Instagram también lo tenéis en la descripción del vídeo con más información y como bien sabéis, este es el maratón navideño de este año y al final de cada vídeo voy a dejar algunos vídeos más y una lista de reproducción que he preparado con todos los vídeos del año pasado. Como podéis ver en la imagen, tenía unas galletas allí porque ya me estaba entrando hambre y esto, aunque yo lo ponga en velocidad rápida, esto sí que se lleva un poquito de tu tiempo porque el mío era, bueno, pues el tronco bastante grande. Esto no tiene más misterio, es simplemente ir cogiendo los trozos de corteza e ir pegándolo hasta llegar hasta arriba.
Cuando llego a la parte de arriba voy a hacer la punta del árbol y voy a cortar con la tijera los trozos de la corteza, una parte de ellas un poquito redondeada, y así la voy pegando con silicona caliente y voy cerrando el círculo. El siguiente paso es opcional. Si lo quieres dejar el árbol así tal cual, es muy bonito también. Pero yo he decidido pintar con pintura acrílica blanca el final de cada fila, para así darle un toque de nieve, como si estuviera un poquito nevado. Os agradezco muchísimo a cada uno por estar aquí y ver mis vídeos. Y os invito, por favor, que me dejéis en los comentarios si os gustan los vídeos, si queréis ver algún vídeo o alguna manualidad en especial que lo haga. Yo estoy encantada y os leo cada comentario. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y si es así, no olvides a regalarme un like. Me ayuda un montón en crecer con el canal. Como siempre, os mando un beso muy grande, cuidaros mucho y nos vemos mañana. Sziasztok!